Hola a todos y bienvenidos al canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos juntos en un viaje a Trabu Copyright S de 12 historias de amor que puedo asegurarles, los dejaru N suspirando. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las bodas turcas con diéresis copyright picas. Prepárense para presenciar rituales llenos de tradiciones ancestrales, conocer parejas cuyas historias de amor desafían el tiempo y, lo muy es importante, sentir la calidez y la pasión superíndice 3N que envuelven estas celebraciones. Si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para el futuro y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Y para aquellos que ya son suscriptores, un abrazo enorme. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sin más preámbulos, preparemos nuestros corazones porque las historias que les voy a contar hoy son dignas de un cuento de hadas, pero con ese toque autocopyrightntico y vibrante que solo la cultura turca puede ofrecer. Nuestra primera historia nos lleva a Estambul, a la boda de Ayşe y Mehmet. Se conocieron en la universidad, estudiando arquitectura. Lo que comenzó superíndice 3 como una amistad, pronto floreció superíndice 3 en un amor profundo e inquebrantable. Su boda fue una explosión superíndice 3N de color y tradición superíndice 3N. Ayşe lucía un vestido blanco espectacular con detalles bordados a mano que contaban la historia de su familia. Mehmet, por su parte, vestía un traje elegante y moderno, pero con un toque tradicional en el chaleco. La ceremonia se llevó superíndice 3 a cabo en un jardín con vistas al bus superíndice 3 esforo, con música tradicional turca y bailes folclore superíndice 3 ricos que animaron a todos los invitados. El momento más emotivo fue cuando Ayşe y Mehmet intercambiaron sus votos, prometiendo amarse y respetarse para siempre. La siguiente historia nos traslada a Capadocia, un lugar mágico con paisajes surrealistas. Ayu Deniz, una foto superíndice 3 grafa aventurera, conoció superíndice 3 a Ali, un artesano local. Su amor nació superíndice 3 entre las chimeneas de hadas y los valles escarpados. Su boda fue una celebración superíndice 3 en Euntima y Bohemia. Deniz llevó superíndice 3 un vestido sencillo y elegante complementado con una corona de flores silvestres. Ali, fiel a sus rauces, vistió superíndice 3 un traje tradicional de la región superíndice 3N. La ceremonia se realizó superíndice 3 al amanecer, con los globos aerostúlticos como telu superíndice 3N de fondo, creando un ambiente romántico e inolvidable. Después copyright S de la ceremonia, los novios y sus invitados disfrutaron de un desayuno tradicional turco, celebrando su amor en medio de la belleza natural de Capadocia. Nuestra tercera historia nos lleva a Antalya, en la costa mediterránea. Elif, una profesora de literatura, y Can, un músico talentoso, se enamoraron a primera vista en un café copyright frente al mar. Su boda fue una fiesta alegre y vibrante. Elif brillaba con un vestido blanco de encaje, mientras que Can sorprendió superíndice 3 a todos con un traje azul marino impecable. La ceremonia se celebró superíndice 3 en un hotel frente al mar con vistas impresionantes. La música fue obviamente un elemento clave de la celebración superíndice 3N, con Can y sus amigos tocando canciones románticas que hicieron bailar a todos los presentes. El punto culminante de la noche fue cuando Can le dedicó superíndice 3 una canción superíndice 3N a Elif, expresando su amor y devoción superíndice 3N. Ahora viajemos a Mardin, una ciudad antigua con una rica historia y cultura. Fatma, una diseu más menos adora de joyas, y Murat, un profesor de historia, encontraron el amor entre las calles empedradas y las casas de piedra. Su boda fue una celebración superíndice 3N tradicional y elegante. Fatma deslumbró superíndice 3 con un vestido de seda bordado con hilos de oro, mientras que Murat lucía un traje tradicional de la región superíndice 3N. La ceremonia se llevó superíndice 3 a cabo en un antiguo monasterio, con la música y los bailes folclore superíndice 3 ricos llenando el ambiente. La pareja honró superíndice 3 las tradiciones de sus familias, realizando rituales ancestrales que simbolizan la unión superíndice 3N y la prosperidad. La quinta historia nos lleva a Izmir, una ciudad cosmopolita con un ambiente relajado. Gul, una chef talentosa, y Kerem, un arquitecto innovador, se enamoraron en un mercado local. Su boda fue una celebración superíndice 3N moderna y creativa. Gul obtuvo superíndice 3 por un vestido blanco minimalista, mientras que Kerem eligió superíndice 3 un traje gris elegante.
La ceremonia se celebró superíndice 3 en una galerua de arte, con obras contemporu, nies como telu superíndice 3n de fondo. La comida, por supuesto, fue un elemento central de la celebración superíndice 3n, con Gul y su equipo preparando un banquete exquisito que deleitu superíndice 3 a todos los invitados. Nuestra siguiente parada es Konya, conocida por su rica herencia sufu. Acer, una bailarina de danza del vientre, y Selim, un músico de Ney, se enamoraron a Trabu Copyright S de su pasiu superíndice 3n por el arte. Su boda fue una celebración superíndice 3n espiritual y artística. Acer brillu superíndice 3 con un vestido tradicional de danza del vientre, mientras que Selim vistió superíndice 3 un traje de derviche. La ceremonia se llevó superíndice 3 a cabo en un centro cultural sufu, con música y bailes que evocaron la unión superíndice 3n con lo divino. El punto culminante fue la ceremonia del Sema, el giro de los derviches, un ritual que simboliza la ascensión superíndice 3n espiritual. La su copyright tima historia nos lleva a Ankara, la capital de Turquía. Ipek, una abogada ambiciosa, y Emre, un ingeniero informático, se conocieron en un evento de networking. Su boda fue una celebración superíndice 3n sofisticada y elegante. Ipek deslumbru superíndice 3 con un vestido de alta costura, mientras que Emre eligió superíndice 3 un smoking impecable. La ceremonia se celebró superíndice 3 en un hotel de lujo con una decoración superíndice 3n moderna y elegante. La fiesta fue una ocasión superíndice 3n para celebrar con amigos y familiares, con música en vivo y bailes hasta altas horas de la noche. Ahora viajemos a Trabzon, en la costa del Mar Negro. Leila, una maestra de escuela, y Osman, un pescador, se enamoraron en un pequeño más menos o pueblo costero. Su boda fue una celebración superíndice 3n sencilla y auto-copyrightica. Leila llevó superíndice 3 un vestido blanco tradicional, mientras que Osman vistió superíndice 3 un traje sencillo y elegante. La ceremonia se celebró superíndice 3 en la playa, con el sonido de las olas como música de fondo. La pareja celebró superíndice 3 su amor con sus amigos y familiares, disfrutando de una comida tradicional y bailando al ritmo de la música folklore superíndice 3 rica. Nuestra penúltima historia nos lleva a Diyarbakır, una ciudad con una rica historia y cultura kurda. Rojda, una activista por los derechos humanos, y Baran, un periodista, se enamoraron luchando por la justicia social. Su boda fue una celebración superíndice 3n de la esperanza y la resistencia. Rojda deslumbru superíndice 3 con un vestido tradicional kurdo, mientras que Baran vistió superíndice 3 un traje elegante. La ceremonia se celebró superíndice 3 en un centro comunitario, con música y bailes folklore superíndice 3 ricos que celebraron la cultura kurda. La pareja aprovechó superíndice 3 la ocasión superíndice 3n para expresar su compromiso con la justicia social y la igualdad. Y finalmente nuestra copyright cima segunda y última historia nos lleva de vuelta a Estambul, a la boda de dos personas que encontraron el amor después copyright S de mucho tiempo. Zeynep, una viuda que había perdido la esperanza de encontrar el amor, conoció superíndice 3 a Tarik, un divorciado que había cerrado su corazón superíndice 3n. Su amor fue una segunda oportunidad, una prueba de que nunca es tarde para volver a amar. Su boda fue una celebración superíndice 3n untima y emotiva. Zeynep optó superíndice 3 por un vestido blanco elegante y sencillo, mientras que Tarik eligió superíndice 3 un traje gris impecable. La ceremonia se celebró superíndice 3 en un jardín tranquilo, rodeados de sus hijos y nietos. El momento ese conmovedor fue cuando intercambiaron sus votos, prometiendo amarse y apoyarse en la vejez. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de estas 12 historias de amor turcas. Hemos visto bodas tradicionales, bodas modernas, bodas en la playa, bodas en la ciudad, bodas espirituales y bodas que celebran el amor después copyright S de la adversidad. Cada una de estas historias nos recuerda la belleza y la universalidad del amor, y la importancia de celebrar cada momento de la vida. Recuerden que el amor no conoce fronteras, ni culturas, ni edades. Es un sentimiento que nos une a todos y nos da esperanza. Y las bodas turcas con sus tradiciones y rituales únicos, son una hermosa expresión superíndice 3n de este amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright compartiu copyright dolo con ustedes. Me encantaría saber cuál de estas historias fue su favorita. Dejen sus comentarios abajo y díganme cuál copyright les pareció superíndice 3.
Y si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes. Hasta la Superíndice 3 Sima.